Son las 8:35. Continuamos en Radio Análisis y vamos a entrar de inmediato, en los temas de conversación. Hay uno que es muy previsible, muy obvio, pero bueno, entramos inmediatamente en materia. Saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Saludamos también a nuestros panelistas, académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Dino Pancani. Bienvenido, Dino. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y a través de la distancia, que es solo virtual, Luz Poblete de Opoli. Luz, muy bienvenida. Gracias por estar acá. Feliz, como siempre, de compartir con ustedes este panel. Gracias, Luz, Dino, que nos acompaña acá en estudio. Bueno, comienza marzo de manera bien intensa y no por los cortes de tránsito, los super miércoles. Yo tuve hoy día mi super miércoles ahí yendo a dejar a mi hija, sino por el tema presidencial, ¿no? Ayer ya de alguna manera se desata la carrera presidencial en el oficialismo. Esto ya es una carrera corrida en la oposición. Con la figura de Carolina Toá, quería partir preguntándoles, Dino, Luz, sobre justamente la figura de Carolina Toá. Hemos hablado harto haciendo la comparación con Bachelet, que aglutina menos, tiene otro perfil, tiene otra personalidad, ¿no? Una personalidad mucho más dura, que transmite quizás... es más tosca, en fin, no tiene las habilidades blandas o no transmite el carisma, ¿no? de la expresidenta, cosa que en los tiempos actuales podría ser incluso un beneficio y no una cualidad negativa, ¿no? Se puede interpretar de distintas maneras. Pero bueno, hasta ahora es la candidata del PPD, ¿no? Solamente del PPD. Faltan definiciones del Partido Socialista y del Frente Amplio que van a ser a mediados de marzo. Ya adelantaron ambos partidos que van a ir con una candidatura propia. Lo mismo probablemente va a ocurrir en el caso del Partido Comunista. Y bueno, y está la duda sobre el tema de las primarias y cuán competitiva sea también Carolina Toá, ¿no? Vamos a ver, ayer yo escuchaba a algunos analistas que decían las próximas 2 semanas son cruciales para saber si es que efectivamente hay un salto en las encuestas por parte de Carolina Toá o queda estancada ahí en un 2-3%, que es bastante bajo. Hay que recordar que Gabriel Boric también tenía una aprobación bien bajita, bajo el 5%, un nivel de conocimiento bajo también. O sea, la primaria con Jadwe comenzó como carrera corrida. Así para es, Jadwe, ¿no? Claro, Sí. ahí bordeaba el 5%. Claro. Pero bueno, el caso de Carolina Toá es complejo porque ella tiene un nivel de desaprobación también muy alto, ¿no? Que está ligado también con el tema de la seguridad, que es algo a lo que la oposición hacía harto énfasis ayer. ¿Cómo analizas ese escenario, Dino, considerando la figura de Carolina Toá, ya cuando tenemos la certeza que ella va a ser probablemente la candidata de la continuidad, ¿no? De alguna manera ahí el presidente lo plantea y es evidente que es la carta favorita del presidente Boric. Bueno, muchas gracias. ¿Tú vas a acercar el micrófono, Dino? Porque tú sabes. Perfecto, ahí. Cosas de las radios. Sí, partiría haciendo solo dos alcances, ¿no? Uno es que el nivel de rechazo que tenía el actual presidente no es igual al que tiene la ex ministra del Interior, ¿no? Y el nivel de conocimiento tampoco, ¿no? Por lo tanto, se ve más difícil por dónde va a crecer o por qué la gente tendría que cambiar de opinión en relación a la ex ministra Toá. Yo creo que, a propósito de esto, de esta similitud con Michelle Bachelet, ¿no? Las diferencias quizás es que a Michelle Bachelet estaban todas sus habilidades blandas y se instalaba la duda si tenía la capacidad para ser presidente de la República. Yo creo que eso no lo tiene Carolina Toá, ¿no? Todo el mundo se saca el sombrero por sus capacidades, por la impronta que tiene, por la trayectoria política que tiene, pero es una candidata en la cual no marca, es una candidata en la cual recordemos que, si bien siendo incumbente, perdió con Alessandri en Santiago y perdió por más de 10 puntos. Y creo que es una candidata que queda
muy cercana al gobierno, ¿no? Esto podría ser una suerte de abrazo del oso. Yo me pregunto, revisaba el dato del año 2004, cuando el presidente Lagos tenía dos candidatas y liberó a esas dos candidatas juntas, ¿no? Soledad Alvear y Michelle Bachelet, y todo el mundo sabía que su preferida era Michelle Bachelet, ¿no? Aunque tampoco se moría por ella, pero convengamos que era... Sí. En este caso, yo no sé cuál va a ser la puesta en escena si la ministra Jara sale para ser candidata. ¿Cuál sería la puesta en escena del gobierno, no? Porque la puesta en escena de ayer era ungirla como la candidata del PPD, como la candidata del gobierno y por ende la candidata también del resto de los partidos políticos. Eso creo que le va a pesar, más que una ayuda, le va a pesar. Fue una exageración esa puesta en escena. Yo creo que debió haber salido con otros ministros en donde se sabía cuál era la tarea que ella iba. Primero, ganar la primera posición, ¿no? Es decir, ganar una o dos primarias para efectivamente poder ser la presidenta de la República. Yo no hubiese sido tan audaz como candidata, creo que, y ojalá la decisión no esté tomada, pero creo que por lejos la candidata más competitiva es Michelle Bachelet, y que también representa al gobierno más transformador post-transición que ha tenido Chile, ¿no? Es decir, creo que hay una posibilidad de crecimiento y de la instalación de un programa también. Yo creo que lo que nos deja este gobierno es que la importancia del presidente, ¿no? Por la impronta que le pone a los compromisos y a los programas. No es lo mismo una candidata y otra candidata para la materialización de ese programa. En algunos casos los programas aparecen como documentos antiguos que a veces se tienen arriba del escritorio y en otros los programas aparecen con la voluntad de ser materializados. Luz. Bueno, estas cosas dijo Dino, ahí me quitó varias palabras de la boca, pero para hacer un poquito un contraste distinto, un análisis distinto, pensemos en lo que significa estar en las encuestas o estar en los ojos de la ciudadanía cuando tienes una figura como Michelle Bachelet, un poco siendo fantasma, ¿no? Haciéndole sombra a cualquier posibilidad de candidato dentro de la centroizquierda. Hoy día vemos que con la renuncia, que alguna conversación habrá tenido con Michelle Bachelet, uno se imagina, uno sabía que si ya renunciaba durante el mes de marzo, porque recordemos que las inscripciones para primarias son en el mes de abril, significaba que Michelle Bachelet, no pudieron convencer a Michelle Bachelet, quien ha dicho, al menos en la interna, no tan explícita como les hubiese gustado quizás a la centroizquierda para tener a estas alturas ya la decisión tomada, pero bueno, así son los tiempos, así son los timings de cada uno, de que si Michelle Bachelet no va y efectivamente Carolina Toá renunciaba, lo más probable, y ahí Dino tiene más experiencia que yo en lo que pueda aparecer prontamente en las encuestas, porque es como que se destapa, ¿no? Michelle Bachelet viene haciéndose una especie de tapón para cualquier candidatura y ahora con esto y ella ya afirmando explícitamente que no va a ir como candidata, no sabemos si va a apoyar a uno u otro, en general ella tiende por personalidad se va a tratar de distanciar, ¿no? Y de que la primaria amplia que está pidiendo la centroizquierda se realice, ojalá con total neutralidad de parte de Michelle Bachelet, porque sabemos que si ella probablemente apoya más a uno u otro candidato, eso también puede marcar una diferencia al momento de una primaria. Y ella, me imagino, lo habrá conversado con ellos. Entonces yo creo que, primero en términos de como aparición en las encuestas o subida en las encuestas, algo debiera pasar ahora que no está Michelle Bachelet, o si explicita Michelle Bachelet esta semana de que no iría definitivamente ni a primarias ni a ninguna candidatura, ¿cierto? Eso por un lado. Y por otro, que yo coincido, y por eso lo vuelvo a poner en colación, es que una desventaja, o sea, la ventaja de Carolina Toá es su experiencia, su trayectoria, su capacidad de llegar a acuerdos, quiero mostrar eso positivo. La desventaja siempre que, dado que tiene una trayectoria, uno siempre le puede sacar la yayita, lo que resultó, lo que no resultó, lo que pasó en la Municipalidad de Santiago, lo que ha pasado en el gobierno, en el tema más delicado, más complejo, como es el tema de la seguridad, ¿no? Y la asociación al gobierno, y me quedo con eso, creo que va a ser lo que más le va a pesar y tiene que rápidamente, dado que se dio ya tan encima, lo que rápidamente tiene que
tratar de desmarcarse a través de un proyecto, o sea, ya con cara a las primarias y con cara a un proyecto, a un programa de gobierno sólido que de verdad la logre desmarcar el gobierno, que se hace bastante difícil porque esa cartera es demasiado visible, es el tema país, es el tema de la seguridad, pero habrán otros dentro de la centroizquierda y del votante de izquierda que obviamente ve en ella esa posibilidad de seguir avanzando en la materia de seguridad, que sí se han alcanzado, o sea, si de algo ha hecho, y con esto cierro, perdón, me alargué un poco, con esto cierro, que es que el gobierno ha dado señales de poder llegar a acuerdos en materias legislativas, especialmente de seguridad, de la mano de la oposición, por supuesto, con la aprobación de esas leyes, pero se encarna en la figura de Carolina Toá el poder haber avanzado en esa agenda. Sí. Bueno, este es un tema que da para decir tantas cosas. De hecho, yo tengo tantas preguntas que hacerles que me voy a tener que guardar casi todas en honor al tiempo. De hecho, Dino ya estaba levantando el dedo porque quería decir algo, pero quiero hacer ahí una pregunta que se puede mezclar, Dino, con lo que tú querías complementar o decir. Primero, nota al pie, esto mismo que decían de la identificación de Toá con el gobierno es parte de una de sus grandes cualidades. O sea, ella como ministra del Interior ha demostrado un sentido del deber y una capacidad de trabajo en equipo. O sea, es una persona que ha puesto todas sus capacidades al servicio del gobierno y por eso se produce esta identificación y ahora tiene que aparecer la Carolina Toá soberana, digamos, no la ministra de Boric, ¿no? Pero ahora voy a la pregunta. Quienes conocen a Carolina Toá en un tramo más largo, y cuando yo les he preguntado me han dicho, no te confundas, Pato, porque Carolina Toá en terreno es una tremenda candidata. O sea, estas típicas cualidades de los candidatos, Luz, Dino, de recorrer, de estar con las personas, de debatir, en fin. Pero está el tema de este contraste, o lo planteo hipotéticamente, no como una afirmación, este eventual contraste entre la sensación instalada en la opinión pública y cómo se ganan las primarias, que es con votos, ¿no? Porque Carolina Toá le fue muy bien en sus primeras postulaciones como diputada y luego como candidata a alcaldesa de Santiago, pero luego perdió la reelección y nunca más postuló un cargo de elección popular. Entre medio, su partido, el PPD, ha entrado en una debacle. O sea, es un partido que hoy día no tiene diputados, que sacó 0 convencionales en el último proceso, que tiene poca adhesión ciudadana y así sucesivamente. Entonces, no habría que dar por sentado, voy a decirlo así y ahí me quedo, que Carolina Toá pueda ganar la primaria, ¿no? Entonces ahí quería preguntarte, Dino, ¿cómo lo ves? Además de lo que quisieras complementar y decir sobre el tema. No, yo, partir con el tema del tapón, ¿no? Hay que recordar que Evelyn Matei y Michelle Bachelet son de la misma generación, no son generaciones distintas, en donde la candidata de la derecha fue parlamentaria, fue ministra de Estado, fue alcaldesa, ha estado en la política contingente de manera continua, salvo los 3 meses que fue profesora, ¿no? Pero ha estado de manera continua. La expresidenta Bachelet, en los 2 periodos, cuando estuvo en ONU Mujeres y ella esta vez, prácticamente está ausente del cotidiano y de la coyuntura política. Entonces pensarlo o presentarlo como que es un tapón que no deja crecer a otros, creo que el acento yo lo pondría más en los otros y las otras y no en la figura de Michelle Bachelet, ¿no? En donde ha dado el espacio para que otras generaciones puedan crecer. Por otra parte, si el único argumento es lo generacional, yo es decir, lo pondría en suspenso, ¿no? No puede ser el único argumento tener 15 o 20 años menos o 15 o 20 años más. Lo interesante y lo importante va a ser cuál es el programa y la factibilidad que tenga, y ahí lo engarzo con lo que señalabas tú, para poder ganar una candidatura. Fue buena candidata, indudablemente, pero eran los apogeos de la concertación, ¿no? En donde además el apellido Toá, su trayectoria familiar, efectivamente había una alta valoración. En las últimas elecciones hubo parlamentarios que eran verdaderos reyes en sus circunscripciones y no salieron electos, ¿no? Sí, por Vitar, Saldívar, sí, por Ricardo ejemplo, Núñez. Y por lo tanto, que eso se mantenga, no, a mí en lo particular no me queda claro. Los sondeos de hoy dicen que, si bien es una ministra que como es tremendamente matea y ha hecho su pega y va a diferentes lugares, ¿no? Tiene una agenda, pero aún así no logra marcar.
Yo acá creo que, o yo donde pondría el foco es, más que las cualidades que tiene la candidata, porque creo que tiene muchas, es el sentido común, ¿no? Y el sentido común dice que no es una buena candidata porque no tiene votos, no porque no tenga la capacidad de ser una tremenda presidenta de Chile. No tiene el bolsón de votos en los cuales, y tampoco tiene hoy esa maquinaria que tuvo la Concertación en su minuto para poder mover y ganar necesariamente una primaria, ¿no? Ni el PPD y los otros, o la Democracia Cristiana o los otros partidos menos, ¿no? El Partido Socialista quizás es el único que se salva hoy por hoy de ser más competitivo, porque las primarias son también el acarreo de votos, ¿no? Sí. Sí, ahí, Luz, ¿cómo ves tú que Toá, o qué crees tú que representa Toá para la izquierda o la centroizquierda? Porque es evidente que va a ser o es la candidata del presidente, eventualmente también, y aunque no lo declare en las próximas horas, va a ser la candidata de Michelle Bachelet. Recordemos que en 2013 fue Carolina Toá, una de las que fue al aeropuerto a recibir a la presidenta cuando venía desde Estados Unidos y anunció su candidatura. Es una persona cercana también, no sé si personalmente cercana, pero políticamente muy cercana a Michelle Bachelet. Pero por otro lado, Toá también ha expresado ciertas definiciones en el último tiempo. Yo ayer lo mencionaba en este conversatorio con estudiantes de Nueva Acción Universitaria, donde hace una autocrítica bien dura de la izquierda, del rol que jugó en el proceso constitucional. Dijo: el progresismo no puede ser una suma de reivindicaciones. Aludiendo indirectamente a un sector del actual oficialismo, ¿no? Y por otro lado está el tema de las primarias. Ayer el presidente Boric aludía al tema de las primarias. Es probable que todos los partidos levanten un candidato, pero ahí la pregunta es, ¿quiénes? A mí la verdad es que no se me vienen nombres a la cabeza, salvo los que se han mencionado en el caso del Frente Amplio, de Gonzalo Vinter, eventualmente por ahí algún otro. En el caso del Partido Socialista, yo no se me ocurre ningún nombre. Entonces ahí, ¿cómo ves, Luz, lo que representa Toá para la izquierda, ¿no? Con estas contradicciones, de alguna manera, entre apoyos y, por otro lado, rechazos. Ayer era cosa de meterse a Twitter y varias personas identificadas con la izquierda decían, bueno, yo no voy a votar por Toá, ¿no? Por ningún motivo. ¿Cómo lo ves? Bueno, varias cosas mencionaste, Monse, porque uno es la dualidad que representa Carolina Toá para la centroizquierda. Yo creo que por un lado tiene esa trayectoria y ese peso del cual hablábamos, que corre con esa ventaja y esa experiencia, y su llegada a este gobierno en particular y en esa cartera en particular sí da cuenta de una centroizquierda que está viva, ¿no? Que puede atraer en este gobierno, un gobierno actual, poder dirigir, reorientarlo y un poco mostrar esa capacidad de gobernar, ¿no? que tan necesaria. Otra cosa es la debilidad que tiene toda la centroizquierda. Yo te diría que ya cerrando el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde se diluye esta centroizquierda y es, no voy a decir fagocitada porque es como mucho, ¿no? Pero por este Frente Amplio que nacía con ideas transformadoras, irrumpía también en el escenario político, incluso llegando al gobierno sin ninguno pensarlo, ¿no? Porque decíamos hace poco lo que son las primarias, ¿no? Uno creyendo que iba a ganar Jadwe y por nuestro lado, por el lado de la oposición, ¿verdad? Era Lavín el gran candidato y no pasó nada de eso. Entonces eso te hace un poco remecerte y decir, bueno, ¿dónde están las bases de la centroizquierda que se perdió, se diluyó en el camino, ¿no? Y yo creo que ella sí representó, porque ha sido una imagen muy, muy visible, para bien, para mal, unos la criticarán, habrá todo lo que tú quieras, pero sin embargo ha dado cuenta en su visibilidad en esa cartera, que siempre es bien jodida y bien compleja, sobre todo en los tiempos que corren, que la centroizquierda está viva y que tiene... Pero yo sí coincido en algo con Dino, y creo que le pasa a todas las fuerzas políticas en general, que este es el momento de mostrar un poco un programa, un proyecto país, y con los desafíos hacia el futuro, ¿no? No ya tan pegado hacia... No podemos estar toda la vida con la nostalgia del pasado. A propósito, Michelle Bachelet, ¿no? De lo que sí hizo, lo que no hizo, o lo que hizo bien o lo que hizo mal,
sino que pensando en los desafíos del futuro, y creo que generacionalmente ella todavía está activa y puede representar una reformulación, y yo sé que está a la centroizquierda, porque varios dirigentes lo han dicho así, en esta reflexión profunda de cuál es la visión que tiene que tener de aquí en adelante para Chile, y yo creo que por el lado de la centro-derecha le pasa lo mismo, ¿no? Con la irrupción de los otros partidos. Por otro lado, las primarias, sí hay candidatos, o sea, Vladimir Otsevich claramente es el candidato del Partido Liberal, Mulet es el candidato de Humanista Verde, el Partido Socialista ha dicho en todos los tonos que, y ayer lo reafirmó, ¿no? Que saliendo Carolina Toá y no yendo Michelle Bachelet, sí o sí va a tener un candidato, veamos quién va a ser, unos dicen que Paulina Bodanovich, para esas primarias. Creo que es muy necesario porque hay algo que tiene la centroizquierda que hay que reconocerle, que va a ir sí o sí en unidad a la primera vuelta. Y eso es una ventaja que corre en relación a la oposición, ¿no? Que está mucho más fragmentada, más dividida, y que hasta el momento no habría una decisión respecto a una primaria amplia. Sí. Tenemos que ir a una pausa y tenemos otros temas para la conversación de hoy, pero quería hacerles la última pregunta, la dejo hecha a los dos antes de la pausa y lo retomamos a la vuelta. En la misma línea de lo que plantea Luz, o sea, ¿qué es lo que tiene ese sector, el sector al cual pertenece Carolina Toá, que ofrecerle al país? Yo hago un paralelo solo para estos efectos de la situación en la que estuvo la concertación luego de la derrota de Frey en la elección del 2010, como que eso cierra un ciclo, ¿no? Entonces hay que volver a preguntarse todo de nuevo, y a mí me parece que la presidencia de Boric cierra un ciclo también, ¿no? Entonces creo que tiene que volver a hacerse de ese sector preguntas más profundas. Y lo pregunto porque ayer me llamó mucho la atención, y aquí viene dejo la pregunta y lo retomamos a la vuelta, que las tres palabras que usó Carolina Toá, o los tres conceptos que usó Carolina Toá para presentarse ante el país, allá afuera del Palacio de la Moneda, fueron progreso, cohesión, seguridad. Son tres palabras que no se usan mucho en la familia a la que pertenece Carolina Toá. De hecho, si uno hiciera análisis de discurso, la situaría más en el otro lado. Y eso tiene que ver con que el país ha cambiado, con que las prioridades han cambiado, pero también tiene que ver con esa pregunta más de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el progresismo, la centroizquierda, llámenlo como quieran, que ofrecerle al país? Quería ver cómo lo ven. Vamos a un breve alto y a la vuelta retomamos la conversación. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar. Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar. Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Cultura, política, psicología, la vida misma, una hora de pensamiento crítico. Escaparate. Escaparate en Radio Universidad de Chile, sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. También estamos en la plataforma Spotify. Escaparate, pensamiento crítico. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las vueltas de la vida,
un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, Sexualidad de las Personas Mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta, son las 9:03. ¿Alguna pregunta por ahí que quedó pendiente? Luz Poblete, la palabra es toda suya. Pero me voy a tener que repetir la pregunta para que también los auditores que se vienen uniendo. ¿Qué es lo que tiene el sector al que pertenece Carolina Toá en todas sus matices, vertientes y tendencias, que era lo que hablábamos durante la pausa, que ofrecerle al país, ¿no? Es un país que ha cambiado, que es muy distinto a la candidatura de Boric, por decirlo así resumidamente. Yo creo que ahí está el gran desafío que van a tener ahora a propósito de la oportunidad que pueden ver después de las primarias de cómo se tienen que reordenar. Porque lo decía antes de la pausa, ¿no? Que es un centro izquierda que está muy diluida, que está muy fragmentada. Usted mismo también lo decía, el mismo partido, el PPD, que casi desapareciendo, una DC casi desapareciendo, que ni siquiera se sabe si va a estar o no va a estar de ese lado o va a quedar en este limbo, fragmentado también entre amarillos, demócratas. Entonces hay una centro izquierda que me es difícil, menos yo que estoy como desde el otro lado, decir qué tiene para ofrecerle. Yo creo que su gran desafío es rearmarse para proponerle algo al país cuando gobernó por muchos años en forma exitosa. Hay que decir que esa transición es muy divertido porque al final ha sido la oposición quien más ha reconocido esa transición. Hoy día Chile es otro, definitivamente. Creo que se han quedado muy pegados en el pasado y en la nostalgia del pasado. Yo creo que la centroizquierda se quedó pegada en la nostalgia del pasado sin pensar en los desafíos del futuro y por lo tanto necesita de esa renovación, tanto en rostro, en ideas, en propuestas, como el Frente Amplio se quedó muy pegado en que todo el pasado fue horrible, tremendo, no hizo nada, ¿verdad? Y eso hoy día le juega una tremenda mala pasada porque probablemente no tenga nada que hacer en esta próxima elección presidencial. Sí, ahí Dino, Luz, bueno, también creo que esa pregunta se puede traspasar para la vereda del frente, ¿no? Para el caso de Evelyn Matei, porque este gobierno, particularmente en muchos aspectos, ha asimilado a un gobierno de centro, incluso han dicho con propuestas de centro-derecha, o sea, hace 4 años, por ejemplo, propuestas como militarizar la frontera, militarizar la Araucanía, y una serie de otras propuestas. La ley Naín Retamal, el apoyo irrestricto a carabineros, ¿no? Que se traduce en apoyo económico y también en un apoyo político muy, muy fuerte. Es algo que podría haber hecho la candidata o un presidente de otro sector, ¿no? Y ahí la pregunta es, de lo que ya se ha hecho, de lo que hay, Evelyn Matei, por ejemplo, ¿qué podría decir distinto, ¿no? Porque podría decir, ya vamos a poner militares en la frontera norte. Bueno, eso ya existe.
Entonces, claro, ahí hay cuestiones que uno ve, es difícil la línea divisoria entre un sector y otro, ¿no? Dino, ¿cómo lo es? Claro, yo creo que ese es parte del problema, ¿no? Sí. Es que la línea divisoria entre un sector y otro, incluso a veces el lenguaje, ¿no? O el discurso entre un sector y otro quedan confusos, ¿no? O incluso uno no alcanza a diferenciar, ¿no? Por ejemplo, hay que dejar que las instituciones funcionen, ¿no? Uno dice, bueno, sí, hay un consenso de que ese es el lugar común que hay que repetir ante determinados actos, ¿no? Sin embargo, lo que nos muestra es que no siempre las instituciones funcionan. ¿Qué es lo que tiene que ofrecer? Yo creo que el próximo proyecto parte con un programa que está un tanto virgen, ¿no? El programa en el cual se concursó hace 4 años atrás es un programa que se puede actualizar, pero no fue mucho lo que se avanzó por las razones que uno quiera. Pero es un programa en el cual uno puede actualizar. Yo creo que hay una palabra que no aparece. Es verdad que Carolina Toda dijo progresismo, ¿no? Pero no, progreso. También, progreso, no, pero dijo... Progreso, cohesión, seguridad. Dijo en un minuto, sí. Yo soy progresista, sí. Pero no cualquier progresista, ¿no? No sé cuál es la diferencia como para poder marcarlo, ¿no? Entre un progresista y otro, cualquier progresismo. Lo que sí no aparece dentro de este discurso es la justicia social, ¿no? Ese progresismo es tremendamente abierto, ¿no? Da para todo, porque puede haber gente de derecha que también dice que es progresista, ¿no? Y entonces caben dentro del mismo saco. El tema de la cohesión me queda claro, un gobierno de unidad, etcétera, por lo tanto, y el tema de la seguridad es seguir la misma línea en la cual estamos hoy día. Pero hay tantas en salud, por ejemplo. El tema es que uno va a volver a decir atención universal en salud. Vamos a regular la ISAPRE de nuevo. O en previsión, vamos no más a AFP, vamos a fortalecer. Entonces, hay una izquierda y una centroizquierda en la cual se queda con un discurso que tiene que volver a llenarlo, ¿no? Y a explicar qué fue lo que no ocurrió en 4 años. Eso solamente en términos de cuál es el concepto de seguridad. El concepto de seguridad en el cual aparece y lo que promueven es más recursos a las mismas instituciones, más recursos sin reforma, ¿no? Más militarización, más carabineros en la calle, más PDI, pero hasta el minuto yo no he escuchado decir vamos a trabajar en el marco de la seguridad, vamos a trabajar con jóvenes, vamos a trabajar en las cárceles, etcétera. En las cárceles es para tener más apresados a los presos, sí. No es para reformar a los presos. Creo que hay un discurso de izquierda que tiene que replantearse, no me parece que es tan lejano a un discurso hace 5, 6, 7 u 8 años atrás, ¿no? Son las estrategias y es lo que en algún minuto estuvo de moda, pero ya no, la batalla cultural que tiene que darse para que pueda efectivamente materializarse. Y con esto cierro. La presidenta de México convocó para el Zócalo el día domingo para responderle a Trump. Ahí hay batalla cultural. Está convocando al pueblo para responderle a Trump. No nos han convocado nunca a la Plaza de la Constitución para poder responder ante determinadas mareas o para poder promover una ley u otra ley, ¿no? Ahí hay un modo de hacer que creo que no ha existido durante estos últimos años. Bueno, las decisiones presidenciales nos dan la ocasión para poder hablar de temas más de mediano o largo plazo, pero queríamos volver a la estricta coyuntura y preguntarles sobre algo que es puntual, pero que también puede llevarnos a una conversación más general, y que es toda esta polémica que se generó con la diligencia que se hizo respecto a la diputada Carol Cariola, presidenta de la Cámara, el mismo día en que nació su bebé. Ayer habló el fiscal Patricio Cooper y dio una explicación de carácter procedimental que yo la quiero compartir con ustedes para que él entregara las razones de por qué se actuó como se actuó. Dijo en primer lugar que no fue a propósito que fuera la diligencia justo el mismo día del parto de Carol Cariola,
pero que había tenido que hacerlo obligadamente porque vencía el plazo y el día de la diligencia, la PDI tenía que entregarle un informe a la defensa de Iracy Hasler. Y que al tener que entregarle ese informe, la defensa de Iracy Hasler se iba a dar cuenta que habían recuperado los chats borrados y que, como cito al fiscal Cooper, Carioli y Hasler son, comillas, muy amigas, se sintió obligado a hacer la diligencia de manera perentoria. Bueno, esa es la explicación del fiscal dentro de una discusión más general respecto a si fue oportuno, si no fue oportuno, si hay o no hay perspectiva de género. Y bueno, y hay algunos que han hecho opiniones más generales sobre el funcionamiento del Ministerio Público, pero yo por lo menos voy a llegar hasta ahí, Luz, y te doy la palabra. Sí, claro, o sea, es inevitable, sobre todo para quienes somos mujeres, somos madres y que hemos estado en esa situación, en su primer hijo, que no empaticemos con al menos el decir lo poco prudente, oportuno, la verdad. Ahora, atribuir intencionalidad creo que es muchísimo. Estamos hablando de un poder del Estado, tiene que hacer su pega, lo puede hacer bien, más o menos, tendremos que juzgar eso en su justo mérito, pero sin embargo quería como poder poner sobre la mesa, al menos empatizar como mujer y todo, que claramente iniciar un allanamiento o ser parte de un proceso judicial cuando estás teniendo tu primer hijo es algo que al menos incomoda o nos incomoda a las mujeres. Pero dicho eso, y que lo digo muy en serio, también sabemos que son procesos que están encaminados, que tienen que cumplir ciertos plazos, así lo explicaba el fiscal, tú lo acabas de mencionar. Somos todos iguales ante la ley, eso siempre estamos tratando de ponerlo sobre la mesa, que eso se cumpla, y es una investigación que ya está en curso, que tiene que seguir su procedimiento, y yo creo que hay que ser, así como hay que ser prudente para los timings respecto de ese proceso y de cumplir con los plazos, también hay que ser prudente en que ojalá se investigue en profundidad. Este es un caso que fue bien bullado y que además se une con otros casos que ha tenido el Frente Amplio y el Partido Comunista en particular en sus distintas gestiones públicas, que hace también de cara a la ciudadanía, el que ojalá se aclare lo antes posible. La participación o no va a tener que ver, yo leí, digamos, la declaración de Carol, que tiene de la diputada, de tener total colaboración y así tiene que ser, digamos, y ojalá esto se aclare porque creo que la ciudadanía, a propósito de un año electoral, requiere de la mayor transparencia a todos estos procesos que están dando vuelta y que no le hacen bien efectivamente a un sector político, pero como lo sabemos, la ciudadanía a veces no distingue y siente que toda la política está un poquito en el barro, tremendamente desprestigiada, y creo que ahí el Ministerio Público tiene que hacer lo suyo, tiene que hacerlo lo más neutral posible, lo más objetivo y avanzar lo más rápido también para que se aclaren los casos. Sí, yo creo que hay coincidencia transversal, Dino, que fue inoportuno, ¿no? Que fue un mal momento, puede haber habido ahí una falta de criterio, más allá de la explicación que dio el fiscal, que tiene cierto sentido, ¿no? Son personas cercanas y para el éxito de la diligencia era necesario que la diputada no estuviera sobre aviso, sino que no, para que no borrara el mensaje, que es una cuestión, como dices tú, Pato, procedimental, ¿no? El momento no fue oportuno. Ahora, la pregunta es si las críticas al Ministerio Público por parte del gobierno son pertinentes o no, porque hemos visto que en algunos casos el gobierno ha defendido la labor del Ministerio Público independiente de la investigación, ¿no? Si es que esto afecta a la oposición, al oficialismo. Recordemos lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Daniel Jadwe, con toda la resistencia del Partido Comunista. Pero en este caso llamó la atención que 3 ministras, por lo menos, ¿no? La ministra vocera, la ministra de la Mujer, que lo hizo ayer acá en la radio, y también la misma ministra Toá, ex ministra ahora, fueron críticas respecto del procedimiento, en el momento en el que se hizo. Uno espera que los parlamentarios critiquen, que los partidos políticos critiquen, pero desde el gobierno quizás hace un poco de ruido. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo compartiendo que hay un descriterio de parte de la Fiscalía, creo que ese es un argumento un tanto compasivo que comparto, ¿no? Pero a mi juicio no es el argumento de fondo, ¿no? Es decir, en este caso le pone más ingredientes, pero no es el argumento de fondo.
Yo creo que esto muestra, de alguna manera, la crisis del Poder Judicial, de todo el sistema judicial. Recordemos que en dictadura el sistema judicial prácticamente no fue tocado, ¿no? Y uno puede mirar y decir, el caso Hermosilla destapa cómo se eligen los jueces, o una gran cantidad de jueces, lo perverso, ¿no? Lo corrupto que significa la elección de jueces y cómo llegan a ser. No, con esto no estoy diciendo que los jueces son corruptos, estoy diciendo que hay un mecanismo, que finalmente hay un señor que puede determinar quién es juez y quién no es juez, ¿no? En el caso del ministerio, quiero ejemplificarlo, ¿no? Del Ministerio Público, de no innovar en la investigación de más de 1.500 delitos cometidos en el marco del estallido, y no pasa nada, el gobierno no comentó tampoco, ¿no? Y el tema de los fiscales, que efectivamente son más actores políticos. ¿Qué le va a pasar a este fiscal? Que, de alguna manera, se filtra una información. ¿Por qué digo que es compasivo el tema de que estaba embarazada, ¿no? De que estaba dando a luz, perdón? Pero están también ahí haciendo daño a una imagen pública, nada menos que a la presidenta de la Cámara de Diputados, en las cuales lo que tienen es una conversación entre dos amigas en el marco de la creación de una clínica, y no pasa nada ahí. Alguien puede decir que aquí o en la Quebrada del Ají ahí hay tráfico de influencia a partir de lo que los medios, de manera muy fuerte, nos han amplificado, ¿no? No hay tráfico hay pongámonos de acuerdo para trabajar por la creación de una clínica, de un centro dirigido hacia las mujeres. Y luego aparece esto de los empresarios chinos, pero no hay ninguna información en torno a eso, ¿no? Perfectamente, como se desechó lo de Sierra Bella a los 2 días, porque todo el mundo dijo, en realidad eso es un irrisorio, aparecen primero un empresario amigo y después aparecen 2 empresarios chinos, y probablemente la prensa en 3 días más, si no hay nada, lo va a abandonar también. Pero el daño a la figura de la presidenta de la Cámara de Diputados está hecho. Y se ha hecho no solo con ella, se ha hecho también con otras personalidades públicas. ¿Qué le va a pasar a ese fiscal regional? Porque es un descriteriado, pero siendo un descriteriado mete preso gente. Siendo un descriteriado tampoco deja libre a culpables. Entonces creo que ahí existe la necesidad que de manera transversal y cohesionada, para usar la palabra de la candidata Toá, y cohesionada se mire el sistema judicial, requiere una profunda reforma en su totalidad, ¿no? Desde su origen, cómo se eligen los fiscales, cómo se eligen los jueces, cómo se nombran los fiscales, por ejemplo. Sí. Luz, bueno, simplemente respecto a lo que dice Dino, hay un gran mérito de La Tercera como medio, trabajo periodístico, la publicación de los chats. Pero bueno, ahí, ¿quién le pasó los chats a La Tercera? Las opciones no son muchas, ¿no? Pero dicho eso, Luz, quería retomar lo que decía Montserrat, que es que, claro, el gobierno aquí evidencia, no se me ocurre en este segundo un término mejor, pero evidencia un cierto doble estándar, ¿no? Porque a veces el gobierno no comenta los fallos de la justicia, ¿no? O de repente aparece el principio de que un poder del Estado no debe interferir en otro, y el Ministerio Público pertenece al aparato de justicia, pues. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿No? De alguna manera ayer el gobierno evidenció ese doble criterio dependiendo de cuál sea el tema, ¿no? ¿Cómo lo ves? O de quiénes están involucrados. O de quiénes están involucrados. Creo que lo primero es la tremenda necesidad, como decía Dino, de una reforma viral o revisión de todo el aparato judicial. Y eso se viene diciendo hace rato, y creo que ahí hay que avanzar también en esa materia, si no, estas cosas van a seguir pasando. Y el drama que tiene con el tema de las filtraciones es brutal. Todo el mundo sabe que las filtraciones vienen de dentro, ya son bastantes los casos que han aparecido en los últimos tiempos. Y el problema no solo la filtración, que ya yo lo encuentro dramático en términos, pero uno podría interpretarlo como no, la transparencia, tiene que ser público, todo lo que tú quieras, pero sí perjudica y obstaculiza la interpretación que uno haga, que la opinión pública haga de algo, de datos que por algo están en el Ministerio Público, por algo son parte de un caso que tiene que llevarse con toda la diligencia, con toda la rigurosidad de nuestro sistema judicial, para que no juzgue la opinión pública en la plaza pública
que te cuelgue en la plaza pública tu imagen y por lo tanto tu futuro en ese sentido, sino que se hagan el debido proceso, y el Estado de Derecho en este país ya se empieza se empieza a debilitar. O sea, eso es algo de facto. Y eso da pie, siento yo, que si los límites son así de porosos y así de abiertos a producto de estas filtraciones, que son totalmente descriteriadas, para poder llevar esos procesos, es como que diera permiso, autorización, flexibilidad para que los distintos poderes del Estado se involucren en el siguiente. Por algo existen la división de estos tres poderes con total y absoluta autonomía. Creo que ahí el gobierno se equivoca, absolutamente. Se equivoca, tú hablabas del doble estándar, pero creo que se equivoca porque siempre es como que dependiera de quiénes son los que están involucrados, qué tanto los defiendo, como que les llegara en la guata, ¿no? Así como sin pensarlo, es como... Pero no la presidenta, no es Carol Cariola, el Partido Comunista suele ser defensas corporativas, lo hemos visto también en otros casos. Está bien que lo haga como partido, pero no el gobierno, y creo que ahí se equivoca a un año, todavía le queda un año de gobierno, es un año de elecciones, estos casos van a salir por doquier, obviamente dentro de las campañas, es parte de, ¿verdad?, sacarse los ojos en las campañas con poder sacar casos de esta naturaleza. Entonces creo que fue, además también el descriterio del gobierno meterse, creo que es imprudente y que no ayuda al proceso y ni siquiera ayuda tampoco a la diputada de que se pueda defender en su justo mérito y en su justo derecho, ¿no?, de este caso, que podría haber pasado bastante más desapercibido si es que además no da más material para que lo sigan atacando. Bien, los queremos llevar, Dino, Luz, a otro tema en los poquitos minutos que nos quedan, que es un tema en principio internacional, pero que eventualmente también podría tener repercusiones en nuestro país, que son los aranceles que vaya a imponer y está haciendo en algunos casos el presidente de Estados Unidos. Tú mencionabas el caso de México, está Canadá. Para una economía como la nuestra, que depende mucho de la exportación de productos agrícolas, y ahí hay opiniones divididas de economistas, podría tener ciertos grados de efectos, ¿no? Ahí, Dino, quería pedirte una opinión, no como en la parte más específica o técnica de economía, porque ninguno de nosotros lo somos, pero sí quizás verlo en una clave más política. Ayer el presidente Boric llamó a su par de México con un discurso también aludiendo a una cierta solidaridad con ella, ¿no?, con el país, con el pueblo mexicano. Probablemente vamos a ver una alianza entre ciertas posiciones, ciertos países incluso, ¿no?, ante esta arremetida bien dura de Donald Trump. Esto también genera ciertas confusiones en términos de los alineamientos políticos, ¿no? Esto de Trump apoyando a Rusia, o de Trump con este proteccionismo que no tiene mucho que ver con el liberalismo, ¿no?, que caracteriza a la derecha. Esto ha sido criticado también, por ejemplo, Ignacio Briones lo dijo a través de sus redes sociales, criticando a representantes de la derecha que apoyan a Trump, ¿no?, cuando sus propuestas no tienen que ver con ese mundo. Y como comentario, ya esto a modo de caricatura también, me llamó la atención ayer un par de comentarios en redes sociales que decían: Trump está haciendo lo que no pudo hacer el ex subsecretario Ahumada acá en Chile a propósito del tema económico. Está muy buena la frase, porque expone la complejidad, contradicción, la claro, complejidad del cuadro. Sí. Dino, ¿cómo lo ves? Claro, yo creo que a mi juicio, toda la postura, yo entiendo que es el presidente de la República el que las políticas internacionales es quien las conduce, ¿no? Ha sido confuso durante este tiempo, como partiendo por ese apoyo restricto a Ucrania, a Zelensky, en relación a Rusia, ¿no? Y no entender la triada. Con esto no quiero decir que haya que apoyar a Putin, pero jugarse por Zelensky, jugarse por Ucrania en el marco de lo que era y de lo que está haciendo Estados Unidos, que hace 3 años atrás lo sabíamos, ¿no? Sabíamos porque Estados Unidos tiene una historia, un modo de acercarse a sus aliados y a sus no aliados, en los cuales no iba a cambiar. Si bien en algún minuto dijeron Putin no es Lenin, decir Biden tampoco
es algún presidente de los Estados Unidos que desconozco cuál podría haber sido, ¿no? Sabíamos cómo estaban actuando, tal como han estado actuando en Palestina, etcétera. Yo me preguntaría si a Putin le interesa Palestina, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, uno puede tender a juntarlos a los dos. Creo que es buena la llamada telefónica del presidente a la presidenta de México, y creo que la respuesta más razonable es activar precisamente los organismos o el multilateralismo en el marco de la región, ¿no? Responder desde Brasil, responder con Colombia, responder con México, responder con Uruguay, responder ojalá con Ecuador en un mes más, etcétera. Es muy difícil responder con Argentina hoy día, ¿no? Pensar que uno podrá responder con Argentina. Pero creo que... Ciertas alianzas europeas también puede ¿cómo? ser, ¿ah? Ciertas alianzas europeas. Hoy Hay- día lo vemos con el canciller también se tendrán alemán. que encontrar, ¿no? Se juntarán, pero indudablemente que un país es muy pequeño como para poder responderle. Uno lo ha visto. Incluso yo ponía ejemplo porque me gusta el liderazgo de Claudia, de la presidenta de Sí, México, Claudia ¿no? Sheinbaum. Lo señalaba, pero intentó antes, ¿no? Arreglar sin necesidad de esta convocatoria, de retrasar estos aranceles, de mejorarlos, no se pudo, e inmediatamente lo que hace es entonces involucrar a todo el país en la respuesta. Yo creo que hay un país que tiene que movilizarse para enfrentar a Trump, y hay una región, que es América Latina, la que debiese actuar a través de sus instituciones, ¿no? O de las organizaciones que tiene, para poder enfrentar a Trump y a la extrema derecha que va ganando espacios a lo largo del mundo, ¿no? Sí, en la misma línea de lo de Montserrat, Luz, no te voy a hacer una pregunta económica, entre otras cosas, porque después de la pausa va a estar Andrés Solimano, entonces le dejamos a él la experticia. Sí. Pero fíjate la siguiente paradoja. La liberalización del comercio se ha transformado en esta coyuntura en una situación defendida porque es políticamente correcto por mucha gente progresista, ¿no? En cambio, un rol mucho más activo del Estado en la economía está siendo sostenido por un presidente muy de derecha como Trump, ¿no? Y finalizo con esto y ahí te doy la palabra. No se puede explicar el primer triunfo de Trump, ni tampoco el segundo, sin la protección que él le ofreció a la clase trabajadora estadounidense abandonada por la liberalización del comercio, ¿no? Cuando Trump iba a esas ciudades que están semi-abandonadas, tipo Detroit, y les decía, bueno, Hillary Clinton es la candidata de Wall Street, es porque las políticas que había defendido el Partido Demócrata abandonaron precisamente al electorado del Partido Demócrata, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante esta contradicción en términos políticos ideológicos de la que estamos hablando. Así es, bueno, da para largo, pero Trump no es ni de derecha ni de izquierda, es trumpista. Y ojo el juego de palabras, ¿no? Trumpista. Ahí y creo que en ese sentido, bueno, con evidentes rasgos populistas en lo que hace, yo siento que es más bien una estrategia bien agresiva que ha tenido para Europa y porque son conjeturas. Leía algo del ministro de Agricultura, el ministro Valenzuela, que decía, no puedo opinar porque todavía son todo conjeturas. Es como cuando dice que va a recuperar el canal de Panamá, ¿verdad? Me tocó por coyunturalmente estar en Panamá durante febrero, y un poco la opinión de los panameños era, no, si lo que quiere es negociar. ¿Ah? Y con eso, obviamente, él amenazando, porque es una estrategia, amenazar con que va a subir, lo que le significa es renegociar. Él es un empresario, es un negociador por excelencia. Y negocia en la política, negocia en la economía, negocia al pueblo estadounidense. Ese es su gran habilidad para él, y lo que lo ha llevado a la presidencia 2 veces en Estados Unidos. Entonces, siempre en la prudencia que eso tiene, porque el problema de él es que si lo hace realidad, efectivamente va a afectar muchísimo, porque toda Latinoamérica, pero empecemos en Centroamérica, que está dolarizada en gran parte, y obviamente el resto de Latinoamérica, que depende mucho del comercio. Menos mal que creemos tener, siempre hay que ponerlo en esos términos,
un tratado de comercio con Estados Unidos que tiene más de 200 años, que efectivamente Bush y el presidente Lagos firmaron un tratado de libre comercio bastante sólido, y lo otro, que la diversificación de Chile, en términos siendo un mercado bien pequeño, o sea, convengamos, no podemos mirar el ombligo, pero siendo un mercado bien pequeño, está bastante diversificado. ¿Nos va a impactar? Evidentemente va a impactar. ¿Alguien gana con eso? No, nadie gana con eso, solamente se encierra Estados Unidos. Claro, popularmente y políticamente gana mucho Trump porque está cumpliendo su promesa de proteger al ciudadano estadounidense, pero evidentemente sus relaciones exteriores lo hace que todo el mundo termine como distanciándose de él. Incluso los de derecha, los que supuestamente piensan como él, porque no ven ninguna política, tú lo habías dicho, ninguna política liberal en esto, nada, no coincide en nada, yo en eso estoy con Briones, y estoy con Canadá también. Trudeau fue una arremetida, no solamente México, vean lo que está haciendo Trudeau desde Canadá, arriesgándose muchísimo también a esa relación porque no está de acuerdo con las políticas que él está, al menos en este caso, poniendo sobre la mesa, porque hasta ahora no ha ejecutado nada, y también le pasó en su gobierno anterior, que hizo millones de amenazas y tampoco las cumplió o las ejecutó. Sí, hay que tener ojo con la respuesta, no solamente de Canadá, de México, de Latinoamérica, eventualmente de Europa, sino que también de China. Ayer China hizo una declaración bien dura al presidente de Estados Unidos, y también con acciones a la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Que evidentemente hay tratados de libre comercio de por medio que no se pueden romper así por voluntad de un presidente. Así que esto está en desarrollo. Bueno, hemos llegado al final del panel, porque luego viene el siguiente bloque. Dino Pancani, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Un gusto, Dino. Luz Poblete, muchas gracias. Que estén muy bien. Buena semana, lo que queda de ella. Vamos a ir un breve alto con Montserrat. A la vuelta retoma Claudio Medrano con Andrés Solimano. Vamos y volvemos. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta, y si se van de ella, el contenido se pierde. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl, y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Perdidos en el espacio. Perdidos en el espacio. Música nueva. Primicias. Adelantos. 22 horas. Lunes, 22 horas.